vistiendo a sus hijos de honor y dignidad. Rispa. Bueno, pues acompáñanos en esta historia tan preciosa, tan hermosa, con un final digno de reyes. Estamos desde Oaxaca, México. Las hijas del rey, te saluda tu amiga Lulú Ricardes y te agradecemos tu preferencia, agradecemos que compartas y agradecemos también que le des un like, que te suscribas si no lo has hecho, que actives la campanita y que aprendamos juntas de esta historia. Rispa, según las escrituras, una mujer que fue concubina del rey Saúl, tuvo 2 hijos y estos hijos pagaron las consecuencias de una decisión que tomó su padre, el rey Saúl. La desobediencia, la soberbia, el omitir consejo y no tener sabiduría al sacar a Dios de nuestra vida trae un desconocimiento total de las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado por un pecado, por una equivocación, por un error del pasado? Y ¿cuántas veces no hemos vivido en un estado de remordimiento y culpabilidad? Seguramente Rispa había estado preocupada precisamente porque cuando muere el rey Saúl, probablemente llegó a su vida el miedo, la desesperanza, la incertidumbre y probablemente se preguntaba, ¿qué va a pasar ahora que alguien más tomó el trono? ¿Qué actitud tendrá ante mi casa? Entonces me imagino que Rispa vivía en un estado de incertidumbre. Dice la escritura, más adelante vamos a leer un poco, pero casi finalizando el reinado del rey David, Israel comenzó a padecer hambre a causa de una sequía muy fuerte. Y el rey David hace una consulta a Dios y ahí Dios le habla y le dice que esto se debía a la desobediencia del rey Saúl. El rey Saúl, un hombre rebelde, desobediente, obstinado, un hombre atormentado por espíritus malos. Este rey gobernó 42 años siendo desechado por Dios. Saúl tuvo 3 hijos y 2 hijas. Y fue un hombre dominado totalmente por sus emociones. Había orgullo, había desobediencia. Era un hombre inseguro. Y esta inseguridad lo llevó a no acatar las órdenes de Dios. Saúl fue derrotado por los filisteos, suicidándose con su espada para evitar que fuera capturado. Y en esa batalla mueren 3 de sus hijos y los queman. Entonces, esta desobediencia lo llevó también a no destruir a los amalecitas y a sus animales en otro tiempo. Dice la escritura en 2 de Samuel 21 del 1 al 14, dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho un juramento, pero Saúl había procurado matarlos en ese celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre la plata, ni sobre el oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré.
Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo del rey Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Armoni, y Mefiboset, y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Mejolaltita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Balat que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Déjame hacer un poco de historia. Cuando el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra de Canaán, ven los gabaonitas que ellos derrotan Jericó y tuvieron miedo. Entonces un grupo de ellos fingieron venir de tierras muy lejanas para engañar a Josué. Entonces Josué y ellos hicieron alianza, jurando Josué y los príncipes que les iban a perdonar la vida sin consultar a Dios. Ellos no consultaron a Dios cuando perdonaron la vida a los gabaonitas. Entonces Josué y los príncipes hicieron un pacto de perdón hacia ellos. Este juramento en el reinado del rey Saúl y en el reinado del rey David estaba tan actual. Después de muchísimos años, dice la Escritura, que Saúl en su celo los quiso destruir, pero pasó por alto el pacto celebrado cientos de años antes. Ahora, en los tiempos de David, había un juicio de parte de Dios mediante sequía y hambre, por lo que a petición de los gabaonitas, David les entrega a 2 hijos de Rispa y a 5 hijos de Mical. Vamos a centrarnos un poquito más en la historia de Rispa, la concubina del rey Saúl. Sus 2 hijos, Mefiboset y Armoni. Entonces vemos nosotros cómo Rispa en ese tiempo estaba viviendo no solamente el juicio de hambre y sequía en Israel, sino estaba viviendo las consecuencias de una decisión que tomó su esposo, el rey Saúl. Estaba viviendo un tremendo duelo por sus hijos muertos. En aquellos tiempos, para el pueblo de Israel, exponer el cuerpo de una persona fallecida era una deshonra, por lo que Rispa protegió los cuerpos de sus hijos aproximadamente durante 6 meses. ¿Se imaginan ustedes a Rispa en un monte protegiendo esos cuerpos muertos en estado de descomposición? Esto sucedió, dice la Escritura, que desde el inicio de la cosecha hasta que fueron ellos enterrados. Rispa, una mujer desesperada, con el dolor a flor de piel, estuvo dispuesta a pasar día y noche, hambre, frío, ante las inclemencias del tiempo,
para proteger los cuerpos sin vida de sus hijos, espantando en todo tiempo a las aves carroñeras y a las bestias del campo por la noche, dice la Escritura. Podemos imaginar a una mujer que pasa del miedo de ver a sus hijos colgados al horror de verlos sin vida. Podemos ver a una mujer que pasa de este estado de miedo y horror a otro estado de amor sacrificial, vigilante, inamovible, firme, pagando un alto costo, peleando con todo su ser, con todo su corazón, con todo su cuerpo por sus amados hijos. El amor no la iba a hacer retroceder. Estaba sola, sin ayuda. Era un dolor tan grande. La mirada de todos no la iba a incomodar. Ella seguía de pie. Solo la acompañaba un saco, el saco de cilicio. El saco de cilicio era un pedazo de tela, era una faja de cerdas o cadenillas de hierro con puntas ceñidas al cuerpo junto a la carne. Este saco de cilicio mostraba un profundo dolor por la pérdida de un ser querido y también una humillación y un arrepentimiento delante de Dios. Tal vez este saco sirvió como una herramienta para espantar, para ahuyentar a los animales. La Escritura no dice que utilizó, pero ella no permitió que nada viniera a tocar los cuerpos descompuestos de sus hijos. Nada los pudo destrozar. Y esta actitud de Rispa fue vista por la gente. Y esta actitud fue anunciada al rey David. Probablemente hubo quien le llevara agua, comida. La historia llegó a todos. Su amor, su resistencia, su fidelidad tocó el corazón del rey, quien reflexionó sobre la justicia y la misericordia. Mandó recoger los huesos de los hijos de Saúl y los hijos de Rispa y se les dio sepultura digna de reyes. Su duelo ahora se convertía en el duelo de todo Israel. Su inquebrantable carácter y amor son un ejemplo y una lección de vida. Salmos 85:10 nos dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová también dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Proverbios 21:3 nos dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Rispa nos enseña que su valentía, que su amor sacrificial, su arrepentimiento y clamor pueden tocar las fibras más profundas del corazón de su rey. Sus hijos estaban destinados a ser destrozados, comidos por las aves de rapiña y por las bestias del campo. Sin embargo, un clamor de justicia de una madre le otorgó una sepultura digna y de gran honor que a sus hijos les correspondía. Ellos eran hijos de rey. Ante la misericordia y la verdad, la justicia y honor, la Escritura dice que Dios fue propicio a la tierra y terminó el juicio para Israel. Isaías 54 nos dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Tal vez te identificas con Rispa, esa madre que está peleando en oración por sus hijos. Tu amor, tu valentía, tu entereza, tu clamor, ten la seguridad que es escuchado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás tus hijos caminaron en las sendas del Señor
y un día decidieron hacer lo que bien les pareciera. Ese manto de protección fue quitado de ellos y ahora tú estás peleando con un manto de silicio, con un manto de oración, con un manto de lágrimas y has clamado por mucho tiempo. Esposa, concubina, el lugar que tú tengas en la sociedad. Déjame decirte que cuando hay un arrepentimiento genuino y un clamor sincero, una oración por tus hijos muertos espiritualmente, nuestro Padre Celestial escucha, pone atento su oído para colocarnos en un lugar de honor y dignidad. Y también, mujer, que estás atenta a esta historia y que probablemente te has alejado de Dios por cualquier situación, por lo que tú hayas decidido, hoy te está llamando Jesús. Te está llamando a un arrepentimiento verdadero. Él promete perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Colosenses 2, 14 al 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es Jesucristo, es tu Rey, es tu Señor y Salvador, quien los exhibe públicamente y te cubre con su manto de justicia para volver a coronarte con honra y dignidad. Ese listado de delitos y pecados que ha existido en tu vida, en mi vida, y que hace una separación entre Dios y el hombre y que nadie puede pagar o anular, Jesucristo lo ha hecho. Ese pacto que un día como padres o que nuestros padres hicieron o hicimos nosotros, como Josué con los gabaonitas que trajo muerte a los hijos de un rey, ahora es anulado públicamente por medio de la cruz. Ese pacto que nos perseguía para destruirnos, hurtarnos y matarnos, ha quedado invalidado por nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Isaías 53:5 dice que el precio de nuestra paz fue sobre Él, fue sobre Jesús. Y cuando nos rendimos ante su divinidad, nos es devuelto ese lugar de privilegio. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ese es tu lugar, mi amada amiga. Ese es tu lugar de hija de rey. Ese es tu lugar de dignidad y honra. Y nadie te lo puede quitar, porque Dios te lo ha dado. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo de levantarte, es tiempo de tomar tu lugar. Es tiempo de que tú te vistas con ese linaje escogido, con ese real sacerdocio. Tú eres una nación santa y tu propósito, tu destino es anunciar a todos esa luz admirable, esa salvación a toda la humanidad. Es tiempo de que hoy tomes tu lugar y tomes la autoridad que Dios te ha dado. Y con esa autoridad vivas como una verdadera hija de Dios. Él ya pagó en la cruz. Todo principado, toda potestad que te asediaba ya fue exhibida públicamente para que tú vuelvas al lugar que te corresponde. Es tiempo, mi amiga. Es tiempo, mi amada. Es tiempo de que tomes tu lugar para que peleemos y les sea devuelto a nuestros hijos, a nuestro linaje, ese lugar de honor y de dignidad. Mi amiga, mi amada amiga, que esta historia sea de gran bendición, de gran ánimo, de retos para tu vida, para los tuyos.
Podemos mencionar muchas cosas. El tiempo se nos termina, pero yo quiero animarte a que tomes tu lugar, a que tomes la autoridad que Dios ya te ha dado. Tienes que volver tu corazón a Él. Tienes que volverte en un arrepentimiento genuino para colocarte nuevamente en ese lugar que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga, soy tu amiga Lulu Ricardes. Es un gran placer, es un gran gusto estar contigo. Síguenos por favor en las redes sociales, comparte, dale click, activa la campanita y únete a tu canal, Las Hijas del Rey. Un abrazo.